Que ayer ya no lavé los trastes. Hola, güero. Temprano. ¿Cómo estás? Escuchamos, ¿eh? Voy. Órale, Dani. Es que no lo encuentro. Bueno, sí lo encuentro, pero el número no. Toma, te lo doy. Pues acá te voy 11-1. Está el 11-1. Ah, ya lo vi. Ay, aquí está. ¿Ya? Sí, por favor. Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve, porque ella alcanzaron testimonios los antiguos. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Nada más el verso 1. ¿Lo puedes leer otra vez y más, un poquito más fuerte? Ay, perdón. Fuerte, Dani. Dale. Dios le bendiga, hermana Betty. Dale fuerte. Otra vez. ¿No se metió letra? Siéntese acá también. Pues es que se quieren sentar hasta atrás. Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción, lo que se ve. ¿Sí? Ajá. Avánzale. Aquí hay dos palabras en este texto. Gracias, Dani. Sí. Aquí hay dos palabras en este texto que a mí me llaman la atención. Uno es certeza, Ujú. que viene del griego hypostasis. Y hypostasis está compuesta de dos palabras griegas también. Una que es hupo, que estar debajo, y otro es histemi, que quiere decir confirmar. Es decir, estar bajo una confirmación de lo que uno está creyendo. Eso es lo que indica que es la acción de la palabra, la acción de la fe. La fe dice que es la certeza de lo que se espera. Una de ellas les decía yo que es la certeza, y la otra es la palabra convicción. La palabra convicción viene del griego elencos. Así se escribe, elencos, que quiere decir redarguir o incluso también tener la certeza. O la palabra que me llamó la atención, que dice, es la palabra prueba. Ajá. Tener la convicción, es decir, la certeza, estar por debajo de una confirmación que nosotros ya hicimos, y la convicción es probar esta certeza para poder llegar a tener una fe. Es decir, cuando nosotros decimos que tenemos fe, debemos la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Dice, muéstrame tu fe por tus obras. Ajá. Es decir, yo puedo decir, yo tengo fe, pero yo no ejerzo esa fe. Si yo digo que tengo fe, tengo que demostrar que tengo fe. ¿Cómo? De llevar a cabo cosas que
vamos a decirlo de alguna manera, que humanamente no son posibles, pero que con la fe se puede decir cosas pues increíbles que la mente humana. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos creemos en el Señor Jesucristo? Yo creo que todos. Si alguno aquí no cree en el Señor Jesucristo, pues ahorita oramos por él, ¿va? Sí, ahorita. Pero todos creemos en el Señor Jesucristo. Y todos creemos que Él murió, y todos creemos que Él resucitó al tercer día, pero no lo vimos. ¿Cómo entonces, algún valiente, cómo podríamos, si nosotros le hablamos a una persona, y a lo mejor Angie tiene mucho esa experiencia, si nosotros le hablamos de Dios o le hablamos del Evangelio a una persona que no conozca, que no ha aceptado al Señor, y le va a preguntar, y que le pregunte, oye, ¿cómo me puedes comprobar a mí que existió Jesús? ¿Cómo me puedes comprobar a mí que Jesús murió y que resucitó? ¿Cómo me lo puedes comprobar? Aun cuando sabemos que la Biblia dice que bienaventurado todo aquel que ¿qué? Sin haber visto. Ajá. Exacto, que creyó y no vio. A lo mejor le podemos sacar ese texto. No, mira, yo no te lo puedo demostrar, pero la Biblia dice que bienaventurado todo aquel que no vio y creyó. Y si tú crees, vas a ser bienaventurado. ¿Y de qué me sirve ser bienaventurado? ¿De qué me sirve? Tenemos una convicción bien plantada. Estamos convencidos de que el Señor Jesús vino aquí en la tierra, como dice en Juan, ¿verdad? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Estamos convencidos de que pasó eso, pero ¿cómo podemos demostrar que eso pasó? Nosotros somos muchas veces la evidencia de que eso pasó, cuando las personas ven en nosotros algo casi imposible, ¿no? O cuando podemos testificar de lo que no éramos, pero ahora somos en Cristo, somos esa evidencia. Y también cuando dice la palabra que nadie puede escaparse de esto, sino que Dios está plasmado en toda la creación y que todos los cielos, la tierra, todo testifica que Él existe. Esa es la evidencia, por eso dice no hay duda. Yo le puedo preguntar gracias. Sí. Yo le puedo preguntar a mi hermana Leti, ¿usted tiene la convicción, está convencida de por qué estamos en este lugar? Es más, algo más sencillo. ¿Está convencida de por qué usted está en el grupo de panderos? Bueno, sí. O sea, La dudó. ya dudó. La dudó. A mí me gustaba mucho el baile. Sí. Allá en el mundo me gustaba mucho el baile. Pero cuando empecé a conocer de la palabra y supe que había grupos de danza, y yo dije, bueno, si tú ya me permitiste bailar allá afuera, yo quiero ahora alabarte entrando a un grupo de danza. Quiero alabarte con esto y glorificar tu nombre. Entonces, por eso en mi corazón yo creo que Dios dispuso el meterme a panderos, porque me gusta mucho Mover el cuerpo. No, o sea, alabar Es un talento, el hermano. pandero y todo. Ajá. Por eso también me metí al grupo. Usted está convencida, tiene la plena convicción de que todo lo que involucre panderos va a ser para su crecimiento espiritual. En todo, incluyendo vigilias, incluyendo enseñanzas, incluyendo ensayos. Yo le pregunto a Angie, ¿cree que el grupo del 100% de panderos tiene la convicción de que debe de estar ahí? O le pregunto a mi hermana Eli, en la experiencia que tienen, en la experiencia, y estoy hablando del tiempo que tienen en el grupo de artes, ¿creen que las hermanas, y no nada más en panderos,
Bueno, digo, de Corros nada más está mi hermano Abdiel, ¿verdad? El ¿Había güero. alguien más de Corros? No, ¿verdad? Bueno, De Banderas. Mira. Entonces, mi pregunta va dirigida hacia eso. Y esto, nosotros podemos decir que tenemos fe, pero si nos falta esto, si no tenemos la convicción de que el lugar donde estamos es el lugar donde Dios quiere que estemos, mi pregunta es, ¿qué hacemos entonces ahí? Mi hermana Leti dio sus motivos, sus razones de lo que ella, la convicción que ella tiene. Pero si yo le pregunto a cada uno de ustedes, a lo mejor algunos van a copiar algunas cosas de lo que dijo mi hermana Leti. A lo mejor algunos van a adornarlo, ¿no? Que se vea. van a cambiarle a lo mejor algunas cosas, pero el sentido va a ser el mismo. Yo le puedo preguntar a mi hermana Leslie, ¿por qué usted está en la alabanza? En el grupo de alabanza. ¿Por qué canta? ¿Por qué pasa y ministra? Igual le puedo decir a mi hermano Octavio, ¿por qué? ¿Por qué, mi hermana Leslie? ¿Me puedo extender tantito? No tanto. Bueno, Monstruo, está niña, prueba el chiste. me contagiaron en la guardería donde mi mamá me dejaba, de estafilococo dorado. De los meses de nacida hasta los 6 años estuve enferma gravemente. Me podría dar fiebre reumática o un paro cardiorrespiratorio y morirme. Uh-huh. Y pese a todos los tratamientos, a la operación que tuve, descubrí que cantaba, descubrieron mis papás que cantaba, y todo ese proceso que vivimos sirvió para que mis papás conocieran del Señor. Entonces, pues siempre ha sido como, yo quiero darte lo que tú me has permitido desarrollar, Uh-huh. y por lo que permitiste, pese a las dificultades o la enfermedad, poder adorar. Entonces, eso es lo que hay en mi corazón para ti. Ajá. Mi hermano Octavio. Pues es importante reconocer que uno llegó hasta donde está ahorita por los procesos que a veces pasamos de la juventud, ¿no? Nos hacen madurar, porque creo que es importante entender que para llegar a donde estamos hay que madurar. Y si no estamos convencidos de que hemos crecido, pues no vamos a hacer lo que hemos sido llamados. Eso tantito, y recuerdo una clase que teníamos el año pasado acerca de los llamados, ¿no? Cómo era nuestra llamada, ¿no? Si era un llamado natural, si era un llamado, no si era un llamado porque alguien nos dijo, ¿no? Que tenía que ser, ¿no? Entonces, pues uno reconoce que a mí, al menos en mi juventud, vamos a decirlo así, se me hacía fácil imitar, ¿no? a las canciones, ¿no? Imitar a los cantantes, ¿no? Me gustaba mucho la música, mucho más. Escucharla, ver cómo sonaban cada instrumento. Y hasta que, pues, mi papá tuvo el deseo de que mis hermanos quisieran tocar algún instrumento, pues ninguno de ellos tuvo como que el interés, ¿no? A mí sí me gustaba escuchar la música. Y de ahí empezó a nacer ese deseo de querer hacer algo. Escribía algunas canciones, trataba de imitar canciones que me gustaban. Y poco a poco fui tomando ese reto hasta que pues, el Señor me dijo, nosotros tenemos. Yo he puesto en cada uno hasta de mis hermanos, incluso a mis papás, en cada uno he puesto un talento. Ese es. Y pues fuerza, ven, por ahí. Okay. Estoy ahí. Aquí andamos. Gracias. Mi hermana Eli, ¿por qué está en Panteros? ¿O qué le impulsa a estar en Panteros? ¿O qué le impulsó? ¿O qué le inspiró? Creo que en mi caso ha sido diferente. Desde niña pues fue como que el gusto de pues quiero estar ahí, ¿no? Y por eso empecé estos lecciones de los 12 años. Después entendí que el Señor busca adoradores, busca que le agraden y que Él se agrada con uno de los santos. Como dice nuestra hermana Octavio, en un inicio sentí que el estar aquí era lo mío, y experimenté muchas veces el mover de Dios por medio de la alabanza. Experimenté cómo Él te restaura el alma
estando alabándole. Cuando tú le das, Él te da. Experimenté cómo ganabas victorias por medio de tu pandero. Y bueno, ya más para acá, ya hace unos 2 años estaba yo dudando si continuaron, ¿no? Y estuve preguntándole al Señor si debía estar aquí o no, si ya era mi tiempo de ir. Aparte, pues ya estábamos con los módulos y demás. Y tuve un sueño, y en ese sueño, dentro de las cosas que pasaban, venía un ciego hacia la iglesia, y yo decía, ¿por qué nunca me hablas? O sea, yo estaba en mi corazón. Josué, perdón. ¿Puedes ver si necesita algo la señora que se asomó, por favor? Sí. Que traía un perrito cargando y se asomó. Nada más se quedó viendo. A ver si necesita algo, perdónenme. Sí, y en ese sueño venía un hermano, líder de un área de servicio, que pues a mí me gustaría estar. Yo decía, ¿por qué nunca me habla, nunca me responde? Y venía yo caminando, de repente sentí que alguien me jalaba de la mano y me decía, así te dice el Señor. Y así como me jalaba de la mano, me empezaba yo como antes y yo no girar. Recuerdo que me hice una cita, pero yo no, ya cuando desperté no capté. De hecho, de la fuerza del impulso que yo sentía en el sueño, me desperté, pero no pude recordar qué cita era. Después justo como, se me olvidó el sueño, como al mes vi al hermano Sabino. Lo saludé y al verlo me acordé del sueño. Y le conté, mira, tuve este sueño. Y ya él después me dijo, mira, así te dice el Señor. Y me dio una cita donde David danzaba, que decía que danzaba con su marido. Y por eso entendí que el verbo, bueno, que el Señor sabe que yo esté aquí y que, como dice el Salmo, bendice a mí al Señor, no te olvides de mí de sus beneficios. Que a mí me conviene alabarle, y bueno, no lo hago porque me conviene, sino porque sea quien le alaba. Y bueno, y en el cambio también, creo que estar solamente danzando, tocando un instrumento no lo estoy. Creo que hay que buscar que esos dones que el Señor ha derramado, que también se desarrollen los demás dones. Como el Señor nos siga, pero pues hay que prepararse. Ahora, de todas estas experiencias, pocas experiencias, porque si le preguntamos a cada uno, nos vamos a llevar más de tiempo, y cada uno va a tener sus motivos, sus razones, y van a estar convencidos. Pero mi pregunta, vuelvo a lo mismo, mi pregunta va dirigida a que si tuviésemos realmente la convicción de que Dios nos puso ahí, perdón, pero yo creo que todo el grupo de artes, hablando de alabanza y artes, estuviéramos aquí. Pero si no tenemos la convicción, si empezamos a dudar. Exacto, a dudar. Ahorita vamos a ver, esperemos que nos dé tiempo, porque de repente Hermano luego se le va. Vamos a ver unas convicciones que tenía David. Ajá. Entonces, yo les hablaba de esto, porque si ustedes se fijan, el común denominador de que hay es esto, la certeza y la convicción. Y todo eso nos lleva a la fe, que es lo que dice este pasaje, a la fe. Y la fe, con frutos. Si hablamos de fe, bueno, obviamente en este caso, en el caso de nosotros, estamos hablando de Dios. Ajá. Y todos, el motivo que nos empuja a todos, por lo menos a todos los que estamos aquí, Debe de ser Dios. es Dios. ¿Por qué? Porque algunos Dios nos sacó de, algunos Dios nos habló de, algunos Dios nos impulsó a hacer, algunos Dios nos inspiró a hacer. De alguna manera el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, Nos convence. exacto, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y la verdad es que estemos aquí, y lo justo es que si Él dio su vida en rescate por todos los que estamos aquí, es justo que nosotros le demos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, le demos incluso, si es necesario, nuestra vida misma. Estaba yo leyendo, voy a borrar esto, estaba yo leyendo, no sé si ustedes han escuchado en algún momento mencionar
un diácono de la iglesia que se llamaba, le decían Lázaro de Roma. Lázaro de Roma, eso cuenta la historia. Lázaro de Roma fue un diácono de la iglesia cuando llegó no creo si era el emperador o era algún funcionario de gobierno, normalmente como hasta hoy, llegó a pedirle las riquezas, los tesoros de la iglesia. Entonces le dijo: oye, dame los tesoros de la iglesia. Dice: sí, ¿cómo no? Dame unos días, yo te los voy a dar. Dame unos días, está bien. Pasaron los días y llegado el tiempo se cumplió y llegó Lázaro, pero venía con gente necesitada, venía con viudas, venía con enfermos, y le dijo a este señor: estos son los tesoros de la iglesia. El señor pues obviamente se enojó, lo que le sigue, porque él lo que quería era feria. Se enojó y lo mandó a castigar, lo mandó a torturar, obviamente lo mandó a matar. En ese entonces una de las maneras de torturar a las personas era asarlo. Ponía una plancha de metal, le ponía fuego abajo y lo amarraron allí y lo plantaron sobre la plancha de metal. Y se empezaron a burlar de él y le empezaron a decir: a ver, ¿dónde está tu Dios? Dile a tu Dios que te venga a rescatar. Ándale, ese Dios que tú predicas. Cuenta la historia que cuando él abrió la boca para decir algo, lo único que dijo es: denme vuelta que de este lado ya me hacen. Ya me cociné, pues. Entonces, imagínense, ¿no? La convicción que tenía este hombre y la certeza que tenía de lo que estaba hablando, de a quién predicaba, de quién creía, que no le importó ni siquiera su propia vida. Y podemos hablar así de cada uno de los cristianos, incluso la historia nos cuenta del circo romano, de los gladiadores, nos cuenta y podemos ver de qué manera murieron los apóstoles, los 11 apóstoles, porque el único que murió de viejo fue Juan. Y finalmente platicaba yo con mi esposa y le decía: ¿quién dijo que Juan era el discípulo amado? Él. Pues él mismo. Es como si yo soy el consentido de mi mamá. Y ay, sí, mijito, ándale. Pero él era. Y finalmente vemos que el Señor efectivamente le encargó a su mamá. Y le encargó porque lo amaba, porque le tenía confianza. Hermano, y en recompensa a ello, a la obra que hizo Juan, le dio la revelación de Apocalipsis, le dio un montón de cosas y fue el único que murió de viejo. Sí. Hermano, tenía el convencimiento. Si vemos cómo murió Pedro, si vemos cómo murió Pablo, si vemos cómo murió cada uno de los seguidores del Señor Jesús, hermanos, ellos tenían la certeza de quién habían creído y a quién estaban predicando. Tenían la plena convicción, estaban convencidos de quién era el Señor. Por eso les decía yo creo que si hoy en día, comentaba yo a tono de broma, ¿verdad? Con mi esposa, le decía, yo creo que si hoy en día Pablo viera cómo es la iglesia, híjole, se volvería a morir, ¿no? Pero no es cierto. Pablo tenía un corazón lleno de amor porque sabía de quién predicaba, sabía a quién propagaba, pues, la palabra de quién, y sabía que el Señor era todo amor y misericordia. Hermano, pero la pregunta es, ¿realmente nosotros estaríamos dispuestos? ¿Tenemos la certeza, tenemos la convicción de que hemos creído en el Señor Jesús? Tenemos la certeza, tenemos la convicción de que el Señor nos puso en el lugar donde estamos. ¿Tenemos esa certeza? ¿Cuántos se conectaron a la vigilia el viernes, hermana Angie? 6. 6. Y uno tarde.
Bueno, dos, anciano. entre ellos yo. Entre ellos yo. De verdad, hermano. Si realmente tuviéramos la convicción de que y cuando está uno predicando acá arriba, ¿cuántos aman al Señor Jesús? Y Amén. todos decimos amén. ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? Amén. La pregunta es, ¿cuántos le creemos al Señor Jesús? Entonces, tenemos esa, David tenía esa convicción. Si alguien me puede leer Hechos 13:22, por favor. Ay, santo. 13:22. Hechos. Dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora, ¿alguien sabe inglés de aquí? English. ¿Alguien habla Lo inglés? guachachachamos. Nadie. Lo guachachachamos. Una que otra palabra. Es inglés trunco. Más o menos. Hablado. Si alguien sabe inglés, por favor léame este mismo pasaje en la versión King James. No, pues. La Y traducción. si alguien medio sabe, de todos modos léalo en la versión King James. Yo puedo decir, sí, David era conforme al corazón de Dios, pero el corazón de Dios era traicionero. No, El corazón de Dios es asesino. no. David traicionó a su general, metiéndose con su esposa Amén. y después mandándolo a matar. Ujú. Traicionó a su amigo, traicionó la amistad de su amigo, traicionó a aquel que daba la vida por él, porque aun cuando lo mandó a su casa a dormirse con su esposa para cubrir su pecado, Él le dijo, no, ¿cómo voy a dormir? se quedó en la puerta en la puerta del castillo con su gente ahí a dormir. No, mi señor, no es justo que yo me vaya a descansar y mi gente esté aquí durmiendo. No es justo, mi señor. Él daba la vida por su rey. Y aún así traicionó David. El corazón de mi Señor no es traicionero. El corazón de mi Señor no es adúltero, no es fornicario, no es pecador. Entonces, ¿por qué dice que David era conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? ¿Ya lo tiene? A ver, alguien que lea por ahí. Alguien que lo guachachapache. And when he had removed him, he raised up on the David to be their king, to whom also he have testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man of after mine own Aquí heart, hay una palabra. which shall fulfill all my will. Eso que leí yo la After. After. ¿Qué significa after? Ah, Después o detrás de. El corazón de David entonces, Perdón si escribo en griego también, ¿eh? Iba detrás del corazón de Dios. Iba queriendo tener el corazón que tenía el Señor. No es que el corazón de David sea igual al corazón de Dios, sino él anhelaba tener ese corazón e iba persiguiendo el corazón de Dios. Iba persiguiendo a ser igual a Dios, a tener ese corazón. De tal manera que él, con la comunión que tenía, él escribió, el salmista David escribió los salmos. Y si usted lee
Le voy a dejar otra tarea porque ni la ha hecho las que le he dejado, pero le voy a dejar con la esperanza y la convicción de que usted va a hacer las tareas en algún momento. Hermano, le voy a leer que lea todos los salmos. Okay. Quiere conocer cómo era el corazón de David, quiere conocer cómo él intentaba hacer y llegar a tener el corazón de Dios. Léase los salmos. Hermano, David escribió cada salmo, en cada uno de ellos, hermano, derramó su gozo, en cada uno de ellos derramó sus lágrimas, en cada uno de ellos derramó su dolor, dependiendo del salmo a que se refería. Eso es lo que nosotros debemos de sacar, de extraer de la enseñanza que nos dejó David. No solo remolinear, no solo danzar con locura, no. Eso es lo que nos... ¿Qué impulsó a David? ¿Qué impulsó a David, hermano, tener esa convicción? ¿Qué impulsó a David danzar de esa manera? ¿Qué impulsó a David, hermano, no matar a Saúl cuando lo tenía a tiro de espada? ¿Qué le impulsó a él? Que aún teniendo David, aún cuando ya sabía que el Saúl había sido desechado, no lo mató, solamente le cortó un pedazo de capa, y no vamos a ver qué significa eso porque ya es meternos a más. Pero hermano, él vio en Saúl, no vio a la persona. Él veía la unción, el aceite que derramó el Señor sobre la cabeza de David. Por esa unción que tienes, no te hice daño. ¿Quién soy yo para levantar la mano en contra del ungido de Jehová? No sobre la persona, sino lo que representa esa persona. La pregunta es aquí, ¿cómo nos comportamos nosotros con las personas que Dios levanta? Si David, que era David, hermano, ni siquiera profirió una palabra en contra de Saúl, diciendo: Dios me libre de levantar la mano en contra de un ungido de Jehová. No dijo, no preguntó, no dijo: ¿en verdad, Señor, todavía sigue siendo tu ungido aun cuando ya lo desechaste? No. No es sobre la persona, es sobre lo que representa la persona, amado. David fue capacitado en toda su vida. David tenía talentos o habilidades. Talentos. Vámonos a ir rápido, no vamos a buscar las citas. Pero David tenía esa certeza. Una vez ungido, sabemos que la historia en la Biblia nos habla de que David era un pastor de ovejas. Todos los estudiosos, los predicadores, los pastores, hablan de que David era, pues, una bala perdida, ¿no? Que era el hijo a lo mejor de una canita al aire de su padre, y para no tenerlo ahí junto con todos, le compraron a lo mejor un pequeño rebaño y lo mandaron a cuidar muy lejos. ¿Por qué? Porque cuando llegó Samuel, por indicaciones del Señor, a la casa de ¿cómo se llamaba el papá? Isaí. Manda a llamar a todos. Y vieron al mayor, vio Samuel al mayor y dijo: de seguro es tan gallardo, tan fuerte, con esas facciones, de seguro es Y el Señor le dijo: no. Para no hacerle el cuento largo: Señor, pues ya son todos los hijos. Sí, pero ya me acordé que tengo uno que nunca está en la casa. Ese, entre más lejos mejor, para no tener broncas con mi esposa, ¿verdad? Entre más lejos mejor. Es David, pero cuando lo vio entrar, a lo mejor todavía era chavito, a lo mejor era todavía así como el Misa, ¿verdad? Chiquito.
tierno el muchacho. Pero ¿qué cree? Que cuando al Misa le llegó la unción y cayó sobre él, ese pequeño David, hermano, se convirtió en un gran guerrero. Se convirtió, hermano, en diestro, y no solo en diestro, sino en ambidiestro. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él luchó contra osos y leones. A lo mejor llegaba el oso, llegaba el león, se agarraba una ovejita y este cuate, no me pregunte cómo, pero lo alcanzaba. Y dice que le arrebataba las ovejas del hocico. Hermano, le dio habilidades, a lo mejor de lejos con la onda. ¡Paz! Y iba por su oveja y se la traía. El Señor lo habilitó por medio de esa unción. Y David tenía esa convicción de lo que Dios había derramado sobre él, de lo que Dios había puesto sobre él, de lo que significaba. Tal vez su papá le enseñó a tener esa comunión con Dios. Tal vez su papá le enseñó, lo instruyó, y no que solo lo haya instruido y le haya enseñado, sino que él creyó, estaba convencido, tenía la certeza de lo que su papá le había enseñado, es lo que Dios le había mostrado a él. Y tenía la convicción, hermano, en una palabra, tenía la fe de lo que él había aprendido. Tenía esa convicción. De tal manera, amado, que cuando lo llegó a dejarle sus quesos a sus carnales, ¿y por qué están aquí escondidos? No, pues es que ahí hay un grandote y pues todos le tenemos miedo, ¿no? ¿Quién? Ah, pues ese perro incircunciso. ¿Y qué le van a dar al que mate a este? No, pues el rey le prometió esto y esto, pues va, me fleto. Hermano, le dio la habilidad para poder terminar, tenía la convicción, tenía la certeza de lo que él había aprendido, de lo que Dios le había dado, y terminó con ese gigante. Y no solo lo mató, sino con su misma espada le mochó la cabeza. David tenía talentos y habilidades y él estaba convencido. Ahora, muchos somos buenos haciendo planes sobre lo maravillosas que podrían ser las cosas si ocurrieran de una manera o de otra. Pero, hermano, a veces las ideas no sirven de mucho si solo se quedan en eso, en ideas. Yo le preguntaría a usted, ¿cuántos tenemos sueños? ¿Cuántos tenemos aspiraciones a? Y a lo mejor todos vamos a decir amén. Hasta yo de viejo también tengo sueños, tengo aspiraciones. Perdón, porque el día que deje de soñar, dejo de vivir. Va a ser como un zombie muerto en vida, hermano. Si ya no tengo sueños, si ya no tengo aspiraciones. De tal manera que si nosotros lo que tenemos es hacer, lo que tenemos que hacer es hacer, es llevar a cabo. Llevar a cabo nuestros sueños. David, hermano, David en un momento, en su momento, hermano, tenía la estrategia, porque a lo mejor se lo había revelado al Señor, a lo mejor el Señor ya le había hablado en sueños, te vas a enfrentar a un gigante así, yo ya te entrené matando leones, matando osos, y vas a enfrentarte contra un gigante. Y él tenía aspiraciones también, a lo mejor como todos nosotros de los que estamos aquí, los muchachos más pequeños. Si yo les pregunto, por ejemplo, si yo le pregunto a Abdiel, ¿por qué estudias? Pues ya estudias, ¿verdad? Sí. Si yo le pregunto, ¿por qué estudias? Pues porque tengo aspiraciones. Pero si nada más se queda con eso, si yo le pregunto a Misa, ¿por qué estudias? Porque mi papá me obliga, no, porque mi mamá me obliga. Porque tiene aspiraciones. ¿Por qué?
Yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿por qué están aquí? Ah, pues porque si no vengo no me pasan a danzar. No, hermano. Si vamos a tener esas aspiraciones de decir, ahora sé por qué lo hago. Ahora sé por qué levanto la mano. Ahora sé por qué toco el pandero. Ahora sé por qué bato mi bandera. Ahora sé por qué me canso para el Señor. Ahora sé. Tengo la plena convicción y estoy confiado de que lo que hago, lo hago para el Señor sin dudarlo. Y tengo aspiraciones de que Dios no nada más me va a dejar en el grupo de panderos, en el grupo de artes, en el grupo de alabanza, sino que Dios me va a llevar a más. ¿Qué es lo que sigue? Yo le puedo preguntar a Alondra, a hermana Alondra, el estar aquí enfrente, ¿ya es todo? ¿El tocar batería ya es todo? ¿El tocar un teclado ya es todo? ¿El pertenecer a un grupo de panderos? Es más, yo le podría preguntar a Angie, a Josué, ¿el ser líder ya es todo? ¿Ya está ahí? Y voy a llegar a ser apóstol de panderos, apóstol de corros, apóstol de banderas, apóstol de alabanza, y ya hasta ahí llegué. ¿Cuáles son sus aspiraciones? Algún valiente que me diga. Quitarle su... Ay. Sí, ya predicar nosotros. Por favor. Traigan pluma y... Sí. Yo le podría preguntar a lo mejor a quién. A mi hermana Leti ya contestó. Eli ya contestó. Mi hermana Leslie ya contestó. A Esther no contesta. ¿A qué aspira dentro del camino? Mi hermana, a ver, ¿a qué aspira dentro del camino de Dios? Pues alcanzar la meta que yo creo que de alguna forma Dios ya nos ha mostrado y revelado de alguna forma qué es lo que quiere de nosotros, ¿no? Y como dice, tenemos que trabajar en hacer, a lo mejor Dios ya nos mostró a través de un sueño, de una palabra, de una profecía, de algo, pero ahora nos toca a nosotros trabajar para que se cumpla ese propósito. No nada más quedarme en que me dijeron que iba a hacer esto, me dijeron que Dios me iba a usar en lo otro, no sé, sino trabajar en eso para que se cumpla. A lo mejor ahí está la palabra de Dios que ya nos eligió para algo, pero si nosotros no trabajamos para que se cumpla eso, pues se va a quedar simplemente en eso, ¿no? Es esto, precisamente. Es esto. Es esto. Podemos tener sueños, podemos tener aspiraciones, pero si nada más los tenemos y no hacemos nada por llevarlos a cabo. ¿Cuántos quisiéramos tener una casa propia y dejar la casa de nuestros papás y decir, papá, te invito ahora a comer? Vámonos a un buen restaurante. Te invito no, que quiero que tú me hagas de comer, llévame a tu casa. Vamos a un buen restaurante. ¿No le gustaría eso? ¿No le gustaría tener, no sé, digo hablando de cosas materiales, un buen trabajo? Porque la bendición consiste en eso, ¿no? De trabajar poco y ganar mucho. Con poquito, que Dios te sustente y te dé para más, porque y os daré bendición hasta que sobre y abunde. Y abunde. Yo les pregunto a algunos de ustedes, ¿les sobra algo de lo que traen en la cartera? ¿O en sus monederos? ¿O en sus billeteros? Que digan, sí, hermano, a mí me sobra, pues lo repartimos aquí entre los hermanos. Que se vea. Sí. Esa es la meta. Ese es el propósito. No nada más perdónenme que lo diga, ¿verdad? No nada más de estar en las redes sociales y aquí casual en Miami, ¿no? Aquí casual en Londres. No. Es ir a más. Ahora, otras de las convicciones que tenía David era, o de las cualidades, ¿Te está sobrando? ¿Te sobra? era reconocer a Dios como Dios y reconocer a sus autoridades como lo que son, como autoridades.
que ese no es y que ese. ¿Y a usted quién? ¿Quién dijo que no? ¿O quién dijo que sí? David, incluso le decía yo, David cuando supo esperar en su tiempo, aun cuando ya lo habían ungido como rey, hermano, no le dijo a Saúl, a ver, quítate, voy yo. No aprovechó el momento de tenerlo ahí a punta de espada para matarlo y apresurarse él a subir al reino. No, él tuvo la paciencia para poder esperar su tiempo. El tiempo de Dios, el tiempo que Dios había asignado para que él pudiera comenzar a ejercer, pero estaba en un tiempo de preparación. Así es que si ahorita usted no es líder de panderos, no es líder de corros, no es líder de banderas, hermano, espere su tiempo, aprenda, tómese este tiempo para aprender. Y mire, aprender implica muchas cosas, implica incluso hasta, aprender es doloroso, hermano. Aprender duele, porque aprendemos de nuestros errores, no del error del hermano, que también son por algo donde el Señor nos permite. Alguna vez había un hermano que venía hace muchos años acá, y Pastor Arturo alguna vez predicando, cuando bajó él, Arturo Garduño, le dijo, oye Arturito, dice, perdóname. ¿Por qué? ¿Por qué te voy a perdonar si no me has hecho nada? No, perdóname, tú nada más dime si sí o no. Pues yo no te voy a decir por qué, si no me has hecho nada, si no me dices. ¿Cómo te perdonas? Dices que yo, cada que tú subes acá, a la plataforma, cada que tú subes, yo veo tus errores. Yo veo que haces esto, yo veo que dices esto, y esto no se hace, y te empiezo a criticar. Dice, pero... Y Arturo, lo que en ese momento le puso el Señor, dice, mira, lo que Dios te está permitiendo ver acá, y lo que tú dices que me estás criticando, eso es lo que Dios quiere que tú no hagas cuando estés acá arriba. Dios te está mostrando tal vez los defectos, pero no para que le andes diciendo a toda la gente, no, sino para que en el momento que tú estés acá arriba, no cometas los mismos errores que tú has visto de los que están acá arriba. Así es que si tú ves errores en tu líder de artes, en tu líder de grupo, hermano, no lo critiques y no lo andes comunicando a los demás. Quédate con él, aprende de ello, que cuando Dios te tenga en esa posición o te lleve a esa posición, no cometas los mismos errores que cometemos los que estamos ahora acá enfrente. Ora y dile, Señor, ya ponme a mí, allá. Ya ese hermano comete un chorro de errores, Señor, ahora llévame a mí allá. No te enojes, no te frustres, no digas, ay, este tiene muchos errores, ay, este me cae mal porque este tiene errores y comete estos errores y hace aquello y hace esto y a mí hasta su voz me fastidia. Hermano, no. Señor, ayúdame a ver todo ello para poder yo aprender. Pero, ¿esto qué te trae? A reconocer autoridad. Saúl, con todo y sus defectos, era reconocido por David. Y David no le estaba comunicando a todos, o por lo menos en la Biblia no está documentado que David andaba de chismosos con todos la gente del ejército de Saúl, diciéndole que él era un insujeto, que él era un irresponsable, que él ya no era rey, que Dios ya lo había desechado. No lo andaba propagando. Él se lo guardó y de eso aprendió que tenía que esperar el tiempo. Él aprendió. Ahora, otra es, aparte de reconocer autoridad, es reconocer errores.
Y esto era humilde. Humildad. Y cuando tú reconoces tus errores y tienes esto, eso te lleva y en una palabra es arrepentimiento. Bueno, ese imagino que lo mismo. Arrepentimiento. Cuando realmente eres humilde, cuando realmente reconoces. ¿Por qué? Venía yo escuchando una predicación, hermano, de un predicador no reconocido, un predicador español no reconocido, bueno, reconocido en su iglesia, ¿verdad? Como pastor. Él hablaba de las mentiras del pecado. Una de las mentiras del pecado es que lo que estás haciendo, que el error que estás cometiendo no es pecado. Otra de las mentiras del pecado es cuando no es que estés haciéndolo malo, sino aun cuando lo que estás haciendo es malo, piensas que es bueno. Y otras de las mentiras del pecado es que no tengo perdón de Dios. Hermano, cuando escuché esos tres puntos, es verdad porque nos queremos justificar nosotros mismos en nuestros pecados. David hizo lo mismo. David, aún sabiendo que metiéndose con la esposa de su general, ¿cómo se llama? Betsabé. Que metiéndose con Betsabé, él que pensaba que mandando al esposo de Betsabé a su casa y teniendo intimidad con él, iba a cubrir su pecado. Ay, eso es bueno. Se estaba convenciendo él mismo que lo que él hizo No estaba mal. era bueno. Y no es así. Yo le dije en algún momento una frase que hasta hoy la santidad no es negociable. Yo puedo cometer algún error y decirme que no está mal. Es que lo que yo hice no está mal. ¿Pero qué dice la Biblia? Sin santidad. Exacto. Sin santidad, nadie, y nadie es nadie, verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie. Pero es que, hermano, yo nada más tomé un lápiz, estaba allí y como nadie lo reclamaba, yo me lo llevé. Ay, hermano, no exagere. Robar es robar. Chiquito, grande es pecado, punto. Le contaba yo alguna vez, no sé si usted se acuerda, si vino a ese culto, escuchaba yo la experiencia de un pastor argentino, ya viejo el hermano, y él decía que él se veía
que él abría sus ojos en un cuarto, a lo mejor de 4x4. Él tenía COVID, estaba hospitalizado y pues él ya decía, yo ya hasta acá llegué. Y dice que él abrió sus ojos y estaba en ese cuarto de 4x4. Y dice que en una pantalla, en ese mismo cuarto, empezaron a pasar escenas de su vida. Dice que empezó por ejemplo, en el estadio, que él es muy aficionado al fútbol. Dice que estaba en el estadio y cometieron una injusticia en contra de su equipo favorito. Y todo el estadio, bueno, vamos a ponerla así, de la selección argentina, y todo el estadio le empezó a gritar al árbitro, ¿verdad? ¿Cuántos han ido a un partido de fútbol en un estadio? Le gritan al árbitro, ¿cómo te amamos, verdad? ¿Verdad que sí? Hermano, el árbitro es el más odiado. ¿Por qué? Porque hace justicia, hace cumplir la justicia dentro del partido. Que se equivoca, sí, a veces se equivoca, pero está ahí para hacer cumplir la ley y hacer justicia. Pero hermano, dice que en ese momento todo el estadio le empezó a gritar muchas cosas a él. Sí, y él dijo, sí, yo me acuerdo de ese partido. Y dice que de repente, en esa pantalla, solo se veía él. Y todas las voces del estadio se silenciaron. Y solamente se escuchaba lo que él estaba gritando. Y decía, yo de reojo, así con la orilla, no sé, con esta cosa que está acá de este lado de mi ojo, dice, yo veía que había una persona ahí. Yo no quería voltear porque me daba miedo voltear. Y yo veía que una persona estaba ahí. Y dice que sin mover los labios, telepáticamente, pues, póngale usted, que le decía, ¿cómo se le llama eso? Y él entendía que era Dios el que estaba ahí. Y le decía, pero Señor, pues es que es la euforia, mira, del partido, la emoción, además la injusticia que cometió ¿cómo se le llama eso? No, pero es que mira cómo se llama eso. Y solamente le estaba gritando, árbitro, eres un tonto, ¿no? Injusto. ¿Cómo se le llama eso? A lo que voy es que por cuanto aún creamos nosotros que lo que hicimos no está mal, para Dios sí está mal. Para Dios sí es malo. Hasta que este pastor, hasta que este hermano no le dijo el pecado que decía la Biblia de cómo se llamaba eso, hermano. Dice que entonces se remontó cuando él tenía 5 años. Fue a la tienda de su colonia o de su pueblo y dice que él tenía mucha hambre y se le hizo fácil tomar una manzana. Y le dijo, Señor, estaba yo pequeñito, yo no sabía qué era el pecado. Señor, tenía hambre y mi familia no tenía dinero. ¿Cómo se le llama eso? Hermano, cosas así que nosotros creemos que son pequeñas. Dice, yo pensé que esas cosas, es más, había cosas que ya hasta se me habían olvidado, que había cometido, que había hecho, y ellos me estaban acordando ahí, ¿cómo se le llama esto? ¿Y cómo se le llama esto? ¿Y cómo se le llama esto? Y si llegó un punto en que caí de rodillas en esa habitación y le dije, Señor, perdóname. Yo no sabía que lo que yo hice que eso era malo. Yo no sabía que esto que yo hice estaba mal. Señor, yo no sabía que esto que yo hice estaba mal. Perdóname, Señor. Ahora te pregunto yo, ¿qué has hecho tú creyendo que es algo insignificante? ¿Levantar la voz en contra de tu líder? Ay, pero es que nada más fue con mi familia. No. Mira que están tomando en cuenta todas nuestras obras y nuestras palabras, las están apuntando. Y va a llegar el momento que vamos a estar delante del Señor y todas esas obras y todas esas palabras van a salir a la luz. Pero ¿sabes que vamos a ser condenados por los pecados de los cuales no nos arrepentimos, por pequeños que sean?
Pero para ello necesitamos esto. Reconocer nuestros errores, ser humildes para poder arrepentirnos y decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por lo que hice pensando que no estaba mal. Pero ese es en mi concepto, en mi verdad. Como dice aquella, en mi verdad, ¿verdad? Mi verdad, la verdad de cada quien. Pero hermano, ese es, en tu verdad tú estás bien, en mi verdad yo estoy bien. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? ¿Qué dice nuestro Señor? ¿Qué dice Él? Reconozcamos. Primera de Crónicas 28, del 2 al 7, si alguien lo lee, por favor. ¿28 qué? 28, del 2 al 7. Dice: levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra, y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por candillo, y en la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, y si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. En este pasaje, hermano, vemos precisamente que David, aun cuando el Señor, aun cuando él peleó y sabía que en las guerras matar era matar o morir. Y él decía: Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. Y mataba. Pero aún así, hermano, no le dejaron construir la casa de Dios, porque tus manos están llenas de sangre. Y él, creyendo que lo que estaba haciendo estaba bien, hermano. Ahora, en este pasaje también vemos que él tenía un total sometimiento a la voluntad de Dios. Someternos completamente a la voluntad de Dios. Y completamente es completamente. Perdóname. Eso a pesar de mi vida, Hermano, tampoco queremos aquí, perdón, hija, pero no es por ella. Dígase. Ahorita fue el ejemplo, pues. Pero no vamos a querer aquí, hermanos, que estén aquí con temperatura y tosiendo y... Ahí hay un lugar, no es cierto. No, y hermano, y que estén aquí, hermano, y ¿para qué queremos sacrificio? Dice el Señor: yo no quiero, y tampoco por usted, hermano, ¿ven? Que se vaya. No, pero hermano, no queremos gente aquí que, hermanos, de verdad, es mejor la obediencia. Amén. Que 1000 sacrificios. Amén. Es mejor. ¿Sabes qué, Angie? Mira, no puedo ir, perdóname, tengo temperatura. Y no creo que Angie, pues ahora cumples y te vienes así como estás. Sí, la verdad. Es más, te vienes sin suéter para que te enfermes mejor. Y ora para que Dios te sane. Y si estás enferma es porque un pecado te cometiste y... No, hermano, no.
someternos a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? No lo que yo diga, no lo que yo piense. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Porque muchos más, perdóneme que lo diga, pero muchos más, muchos, incluyendo predicadores, pastores, incluyendo de cualquier rango, de cualquier hermano, nos preocupamos más por mantener la ideología de Dios que por Dios. No sé si me explique, y repito. Nos ocupamos más por defender las ideologías de Jesús, por decirlo así, que del mismo Jesús, que del mismo Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso, hermano? Nos dedicamos más a exponer y hablar y decir, y es que yo, perdóneme, a lo mejor me estoy exponiendo y Señor, aquí estoy, vaya, aquí están mis palabras, y es que esto, dedicarle y dedicar el tiempo a decir que lo que yo estoy hablando esté bien, que pasar momentos con Dios en la intimidad. A lo mejor me preocupo más por estar aquí ensayando y venir cada 8 días y que me pasen acá y que me pasen a cantar y que me pasen a danzar y que me pasen a danzar acá arriba y que me pasen a que todos me vean. Me preocupo más por eso que por tener intimidad con Dios. A eso me refiero. Me preocupo más por las ideas de Jesús que por el mismo Jesús. Y eso no es así. Me debería de preocupar más tener intimidad con Dios. Amén. Yo les decía a ustedes, mi hermana me contestó y tuvo el valor, ¿va? Hermano, yo quiero tener su lugar. Amén. Amén. Ahora a lo mejor algunos de ustedes van a decir, yo sé más que ese hermano. Amén. Amén. Pero la pregunta es, ¿por qué no estás aquí? Yo me preguntaría, podría decir, ¿verdad? Yo quisiera tener la revelación de fulano, de perencejo, de sutano, pero la pregunta es, ¿por qué no la tengo? No nada más es decir, es hacer. No nada más es querer. No vas. Ahorita me viene ese. Qué bonito. Sí. No basta con querer, no basta con soñar. Es necesario, como dice la canción, morir. Y morir a ti mismo. Que te preocupe más el Señor Jesús que tú mismo. Que nosotros mismos. Amado. Creo que cuántas veces hemos escuchado esa frase de ya no es tiempo de que estemos jugando a la iglesita, ya no es tiempo de que esté. No, hermano, el tiempo y la venida del Señor es cada vez más cerca, más cerca. Hace años, cuando el Chief estaba dando una, le llamaba escuela de profetas. No sé cuántos vinieron a esas clases algún momento. Sí, vino en algún momento. A la primera. Sí. A la última que... Yo a la primera dijo, si no tienen llamado, váyanse de aquí. Yo, bueno, ya. Yo nada más venía de chismos. Dijo, aquí no se hacen profetas, aquí nada más se les va a enseñar. Bueno. El punto, hermano, era que justamente decía eso. Aquí no se forman profetas. Si tú tienes el llamado, era solamente guiarte a cómo llevar a cabo ese llamado, a cómo ejercerlo. Hermano, llegó un punto en el que nos dijo, ya estuvo bueno de estar apuntando, de arrastrar el lápiz, de escuchar y de venir. Vamos a ejercer el don. Y nos puso a orar y profeticen. ¿Cómo le harías tú? ¿Cómo le harías, José?
Si en este momento te digo, oye, Josué, profetiza. Ay, hermano, es que me tengo que meter con Dios, ayunar una semana, 40 días y 40 noches en ayuno y oración para poder profetizar. No. Si tenemos lo que Dios nos ha dado, lo ejercemos en el momento que Dios lo necesite. Si tú tienes un llamado de parte de Dios a danza, a alabanza, lo ejerces en el momento que Dios lo necesite. Y tienes que estar en la plena convicción y con la certeza de lo que Dios te ha dado, es eso, que Dios te lo ha dado. David no dudó. David no lo dudó. Que sí cometió errores, muchos errores, cometió muchos errores, muchos. Pero supo cómo llegar al corazón de Dios. Supo cómo tocar el corazón de Dios. Supo cómo buscar la manera de que Dios lo perdonara. Y yo creo que eso mismo se lo enseñó a Salomón. Porque Salomón, aún con sus 100 mujeres. Con sus 1000 chicas. 1000 muchachas. Si no era lo peor, hermano. Si tenías, ¿cuántas 1000 mujeres? ¿Cuántas tuvo? 1000. Más. Imagínese 1000 suegras. ¿Qué te Imagínese. Un pecado, un sacrificio. Y nos deja una enseñanza. ¿Pequé? Señor, por si las dudas. A mí no fue pecado. Pero por si las dudas, Señor, perdóname. No te tardes en pedirle perdón a Dios cuando el Espíritu te redarguya y te diga, hiciste mal. Perdóname, Señor, por pequeño que haya sido. Es que yo no es lo que tú crees. Es lo que dice Dios. Y es lo que el Espíritu te está redarguyendo. Vuelvo a preguntar, si tuviésemos, y yo espero en Dios que en algún momento el Señor, el Espíritu Santo nos ponga esa plena convicción, esa certeza, esa convicción de que donde estamos es donde Dios quiere que estemos. Y de que lo que Él trae para nosotros es lo que Él quiere para nosotros. ¿Para qué? Para que en algún momento, hermano, cuando Él nos llame a cuentas, Señor, hice lo que tú me mandaste a hacer. Y que nos diga, no, Señor, pero yo eché demonios, yo hice esto. No te conozco. Porque tú hiciste lo que tú pensaste que debías hacer, no lo que yo te mandé a hacer. Ya estamos a poco tiempo de que el Señor venga. Pero hermano, desde que yo nací están diciendo eso igual, desde que yo nací están predicando eso. Es más, desde que el Señor ascendió, Él dijo, yo vengo pronto. Sí. Imagínese si hubiera dicho, me tardo un poquito. Imagínese. Amén. Entonces, amados, si tú tienes alguna duda, David nos dejó muchas lecciones en la Biblia, muchas. Te sugiero y te dejo de tarea que leas los salmos. Bríncate el 119 si quieres. Es el más largo. Ese lo lees al último. Pero, ese ya es otro libro. pero léete los salmos y mira cómo David llegó o iba detrás del corazón de Dios. Léelo. Quieres ser un buen adorador, quieres ser un buen alabador, quieres ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, persigue el corazón de Dios. No persigas el corazón de tus amigos, no persigas el corazón de tu líder, no persigas el corazón de tus líderes, no. Persigue el corazón de Dios. Y ten plena convicción, hermano, y confianza de que lo que estás haciendo es para Dios. Y eso se va a reflejar en nuestro comportamiento, en nuestra actitud y en nuestro desempeño en el lugar en que Dios nos ha puesto. Que los demás no lo hacen, preocúpate por ti. Que a quien le van a pedir cuentas de tu vida es a ti.
Por eso cada que tomamos la Santa Cena, cada que nos ministran la Santa Cena, dice, examínate a ti mismo. No dice, examina a tu hermano que está a la par. No dice, examina al hermano que está enfrente. No dice, examina a tu líder o a tus líderes. No, dice, examínate a ti mismo. Amén. Amén, amén, amén. Pónganse de pie.